Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como vemos, el título para el tema de este día es Regalos para el Rey. Nos encontramos en una época del año en el que en la mayoría del mundo la raza humana está preocupado en dar y recibir regalos. Tradicionalmente a este tiempo se le llama la Navidad. Eso está bien. Mientras no digan, la Navidad es Jesús, porque la Biblia no prueba eso. Ahora, no tiene que ser específicamente en estas fechas, sino que para las personas que hemos llegado a Cristo Jesús y lo hemos aceptado como salvación de Dios, todos los días Jesús nacerá y se sacrificará para que nosotros seamos salvos. Entonces nuestra celebración, no solo un día, no solo en una fecha del año, sino todos los días de nuestra vida, será dirigida hacia nuestro Señor Jesús. Eso quiere dar a entender que cuando la celebración sea dirigida hacia nuestro Señor Jesús, los regalos no serán para un hombre, para una mujer, para niños o niñas. Y vamos a probarlo en este día con lo que es la palabra de Dios. Mateo 2:2 dice así, diciendo: ¿A dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. En este pasaje bíblico podemos notar claramente que ha nacido un rey. Y hay quienes están buscando a este rey nacido con la intención específica de adorarle. El primer regalo que un hombre o un ser humano puede ofrecer a Dios es su corazón. Cuando ese sea el primer regalo que se le ofrece a Dios, todos los demás regalos que podamos hacerle a Dios será aceptado, porque todo empieza con el amor a Dios. Y el que aprende a amar a Dios le entrega su corazón. Vamos a ver de quiénes se trata en este día. Mateo 2, del 1 al 2, dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a empezar investigando un poquito de quién eran estos magos. Pues no nos vamos a centrar tanto ni en los magos ni en el pueblo de Dios, sino que específicamente en lo que es el rey que en esa ocasión había nacido. Entonces, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, especifica que este Belén era de Judea, porque según en Galilea había otro Belén, según los historiadores. Entonces especifica que este Belén en donde nacía nuestro Señor Jesús era Belén de Judea. Entonces dice que estos magos del oriente no especifica la nación del que eran estos magos. Simplemente dicen que eran magos y venían del oriente. Cuando nosotros pensamos en lo que es la palabra mago o magos, bíblicamente, los estudiosos de la Biblia directamente serían dirigidos a lo que es, por ejemplo, los tiempos de José y los magos en el palacio del faraón, o los tiempos de Daniel y los magos en el palacio de Nabucodonosor. A según
en esos palacios de reyes paganos, estos magos eran los sabios para ellos, pues apenas se encontraban con un enigma. A los primeros que se llamaban era a estos hombres, para ver de qué manera podían descifrar ese enigma. Pero cuando pensamos en estos magos, aunque venían de tierras lejanas, de naciones paganas, podemos decir que realmente eran sabios. Hay algunas traducciones de la Biblia, como la versión 2000, que traduce a estos magos como sabios. Podríamos decir que antes, la Biblia no especifica en qué tiempo decidieron servir al Todopoderoso, escudriñar las Escrituras para encontrarse con la vida eterna que inicia con nuestro Señor Jesús. La cosa es que ahora eran sabios, como dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces dice claramente la palabra de Dios que el que teme a Jehová, el temor de Jehová también puede traducirse en este caso como el que reverencia a Jehová, el que dedica su corazón a Jehová. Esa persona es sabia. Y el que conoce al Santísimo es inteligente. Vemos que estas personas a quien la Biblia registra como magos, realmente eran personas sabias y eran personas inteligentes, porque reverenciaban al Todopoderoso y conocían al Todopoderoso. ¿Cómo podría ser que de tierras lejanas venían estos hombres a preguntar por lo que según solo los más estudiosos de la ley en el pueblo de Dios podían entender? No podría ser posible. Tenían que ser hombres que realmente temían a Dios y se dedicaban al conocimiento de Dios por medio de las escrituras de ese tiempo, que es el Viejo Testamento. Según del Oriente, según los historiadores, los judíos consideraban que las regiones del norte de Arabia, de Siria y de Mesopotamia constituían parte del Oriente. Por eso Harán se encontraba en tierra de los orientales, según Génesis 29:1 y Génesis 29:4. El rey de Moab hizo venir a Balaam de Aram, es decir, Siria, de los montes del oriente, según Números 23:7. Isaías, al hablar de Ciro, lo denomina el justo del oriente, según Isaías 41:2. Entonces, vemos que de tierras lejanas estaban viniendo estos hombres a quien la Biblia los registra como magos, pero temerosos de Dios y también conocedores de Dios. Pues no puedes temer a Dios si no le conoces. Entonces, estos eran los magos. Y por ser de tierras lejanas, según los historiadores, se cree de que si estos magos estaban viajando a caballo, pudieron haber tardado 3 semanas después del nacimiento de nuestro Señor Jesús para encontrarse con nuestro Señor. Si estaban viajando a pie, pudieron haber tardado hasta 4 semanas. Y por lo que especifica la Biblia, que estaban siguiendo a una estrella, se cree que viajaban solo de noche. Entonces pudo haber sido más de un mes que les tardara para llegar hasta donde estaba nuestro Señor para adorarle. Pero vemos claramente que dice la palabra de Dios: ha nacido el Rey de los judíos.
Nosotros tenemos pruebas de que ha nacido el Rey de los judíos y venimos a adorarle. Primero, vemos que la palabra de Dios especifica el lugar en donde nació nuestro Señor Jesús. Eso tenía que ser así. Cuando nosotros vamos a la Biblia, a los evangelios, vamos a encontrar que los únicos dos evangelistas que registran el nacimiento de nuestro Señor Jesús es Mateo y Lucas. Y según se cree que Mateo escribía directamente para los judíos. Por eso todo lo que escribía, si nos damos cuenta cuando leemos el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta de que habla para que se cumpliera lo que se había dicho antes o para que se cumpliera la profecía. Ya cuando vamos al Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que, en primer lugar, ese Evangelio lo escribe con el propósito de que los gentiles conozcan a Dios y su salvación en Cristo Jesús. Seguramente esa es la razón por el cual Lucas da más detalles de lo que es nuestro Señor Jesús y su nacimiento. En cambio, Mateo simplemente usa el nacimiento de nuestro Señor Jesús como una introducción para iniciar probando cómo se cumplen las profecías desde el principio. Entonces especifica la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús nació en Belén de Judea, porque así estaba predicho, que era en ese lugar. Y vamos a ver más adelante, como lo dice la palabra de Dios. Entonces dice que ese fue el lugar en donde nació nuestro Señor Jesús, Belén de Judea. Y venían estos magos del oriente con el motivo específico de adorar al Rey de los judíos que había nacido. Curiosamente, hombres de tierras lejanas, paganos como los judíos los consideraban, habían visitado el lugar en donde según estaban los sabios del pueblo de Dios. Lucas 2 del 1 al 5 dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, o sea, censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Como hemos dicho, Lucas da más detalles del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y dice que el motivo por el cual José tuvo que irse a ese lugar en donde nació nuestro Señor Jesús, llamado Belén de Judea. El motivo fue porque el emperador romano de ese tiempo, Augusto, había ordenado que se realizara un censo. Y cuando se hacía eso, cada persona tenía que volver al lugar en el que había nacido o el lugar en donde pertenecían sus antepasados. Y según José, era descendiente de David. Entonces dice que por causa del censo, José tuvo que subir de Galilea, de la ciudad llamada Nazaret, en donde vivía, para irse a Judea, la ciudad de David, y este pueblito llamado Belén, porque este hombre era de la casa y de la familia de David.
Así es que de esa manera fue como José y María se hallaron en Belén de Judea cuando nació nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios cuánto se menciona o lo que realmente habla la Biblia de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús, si tiene fecha o no. Lucas 1, 26, 27 dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. He escuchado a muchos predicadores que cuando leen este pasaje bíblico seguramente no entienden lo que han leído antes. Pues cuando leemos un poco más, retrocediendo, nos vamos a dar cuenta que primero se trata de lo que es el testimonio de Zacarías y de su esposa Elizabeth, o Isabel en otras versiones. Entonces, cuando la palabra de Dios dice en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a esta ciudad de Galilea llamado Nazaret, no se refiere el sexto mes en el calendario, sino que el sexto mes del embarazo de esta mujer llamada Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y especifica Lucas 1 del 36 al 37. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí vemos que el ángel le aclara a María y también a nosotros en este tiempo, que no estaba hablando del sexto mes en el calendario religioso o en el calendario judío, sino que estaba hablando del sexto mes del embarazo de Elizabeth. Así es que no podemos usar este pasaje bíblico para tratar de ponerle una fecha al nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque no se puede. Hay que rogarle a Dios que nos ayude por medio de su Santo Espíritu a entender lo que estamos leyendo. Así es que lo más cercano al nacimiento de nuestro Señor Jesús es de que cuando el ángel Gabriel le dio el mensaje a María que ella iba a concebir por obra del Espíritu Santo, le aclaraba también que era el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Así es que podemos decir que Juan el Bautista era más o menos unos 6 meses mayor que nuestro Señor Jesús. Ese es lo más cercano que podemos llegar a lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. De ahí puedes buscar en toda la Biblia. En Mateo el capítulo 1 y 2, en Lucas el capítulo 1 y 2, y no vas a encontrar una fecha. Algunos tratan de atar cabos para concluir con una fecha. Pero cuando nosotros vamos al Viejo Testamento, encontramos fiestas como la Pascua, como las primicias y también como la nueva luna. Y en esas fiestas vamos a encontrar fechas. Entonces con eso Dios quiere darnos a entender que cuando Dios está interesado que se celebre alguna fecha, Dios mismo introduce esa fiesta y le pone fecha para celebrar. Seguramente Dios nunca tuvo la intención, en su infinita sabiduría, de ponerle fecha al nacimiento de su hijo bíblicamente, para que no se idolatrara al día y tampoco se idolatraran las personas en ese día. Pero tristemente Satanás no se quedó tranquilo
por medio de las tradiciones, buscó una fecha pagana al que le añadió el nombre de nuestro Señor Jesús y dijo, esta es fiesta para Dios. Pero ¿cómo va a ser fiesta para Dios, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, sin ofenderte? Y a ti, hermano, hermana que estás escuchando. ¿Cómo va a ser una fiesta dedicada a Dios o a Cristo Jesús cuando el regalo es para ti o para otra persona? Cuando la ropa es para ti o para otra persona. ¿Cómo puede ser que estás celebrando a Cristo Jesús cuando los regalos son para otro? Así es que vemos que la Biblia no da una fecha de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así que, como hemos dicho antes, tú puedes ponerle el nombre de la Navidad a estas fechas. Y está bien, así lo dice la tradición. Pero nunca digas estoy celebrando porque Cristo Jesús nació en tal fecha, porque eso no es verdad. La Biblia no testifica que sea verdad. Entonces, si Dios por medio de la Biblia no testifica que es verdad, entonces no podemos estar seguros. De igual manera como lo es el viaje de los magos. Los historiadores tratan de especular, pero tampoco le ponen fecha. Simplemente especulan. Nunca dicen que exactamente así es el tiempo en que los magos llegaron para adorar al rey de los judíos que había nacido, nuestro Señor Jesús. Continuamos con Mateo 2, 3 al 6, dice así. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. O sea, cuando llegaron los magos y dicen, estamos seguros de que ha nacido el rey de los judíos y hemos venido para adorarle. Pero vemos que Dios tan bueno, tan bondadoso es con su pueblo, que no dirigió a estos magos directamente en Belén, sino que los hizo pasar por Jerusalén. Seguramente quería despertar la conciencia de su pueblo. Seguramente quería hacerles ver que no se ha olvidado de ellos. Pero tristemente dice que cuando lo escuchó Herodes, y cuando dice Jerusalén o todo Jerusalén, no se refiere a todas las personas directamente, sino que se refiere a los estudiosos de la palabra de Dios, que eran los sacerdotes, y específicamente a quien se llamaban tiempos de nuestro Señor Jesús los escribas o maestros de la ley. Entonces dice que se turbó Herodes y también estos maestros de la ley o escribas. Turbarse quiere dar a entender, se sintieron desesperados, se sintieron preocupados, según el historiador. Herodes había hecho cosas monstruosas para permanecer en su trono. Según a una familiares le había quitado la vida cuando sospechaba de ellos, como que le podían arrebatar el trono. Así es que grande fue la desesperación de este hombre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y los maestros de la ley en el pueblo de Dios, de igual manera turbados. Según Herodes, si alguno debería entender qué es lo que está sucediendo, son los sacerdotes. Y si estos magos están visitando el palacio, pues no era posible que estén buscando a un rey en una casa humilde, de los más pobres de la región, sino que primero pasarían al palacio. Ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarle. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó a dónde había de nacer el Cristo.
O sea, Herodes sabía que los más instruidos, los más sabios, los más entendidos, eran los principales sacerdotes y los escribas, o sea, los maestros de la ley. Y dice que inmediatamente los reúne y quiere saber qué es lo que está pasando. Según si estos maestros de la ley lo entendían antes, que debería de ser, el primero en saberlo debería de ser el rey. Pero según estos maestros de la ley estaban dormidos. Ya ha nacido el rey de los judíos, o sea, su rey, y ellos dormidos, no entendían nada. Esto les tomó de sorpresa. Oigan ustedes, es verdad que alrededor de este tiempo debería nacer el rey de este pueblo. Si es así, ¿en qué tiempo debería de nacer? ¿O en qué lugar debería de nacer? Y dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, para que se cumpla la profecía. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces, dice Herodes, de perdido. Ustedes son los escribas, son los maestros de la ley, los principales sacerdotes. De perdido, denme la dirección exacta en donde ha nacido este rey del pueblo. Y según de perdido esto podían entender, o iban directamente a lo que es el rollo de la ley. Registraban estas profecías y aclaraban cuál era el lugar en donde había de nacer el rey del pueblo judío. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviados a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, Herodes conoció que el nacimiento de nuestro Señor Jesús sería en Belén, por medio de los sacerdotes. Los principales sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley. Pero según ni estos estudiosos, según ellos, de la palabra de Dios, sabían cuál era el tiempo en que había nacido nuestro Señor Jesús. Entonces, por testimonio de estos magos son cuestionados de igual manera. Hemos visto su estrella, entonces le dice el rey. Si ustedes han visto su estrella, entonces quisiera que me especifiquen cuál fue el tiempo exacto en el que miraron nacer su estrella. Cuando hablamos de esa estrella, Dios guía nuestra mente exacto a la profecía de Balaam cuando decía que estrella nacerá o aparecerá para el pueblo de Dios. Según cuando nacía nuestro Señor Jesús, aparecía una luz misteriosa en el cielo en forma de estrella. Cuando vamos al Evangelio de Lucas nos damos cuenta de que esta luz misteriosa no podía ser otro que el ángel o los ángeles. Según en las profecías, una estrella significa ángel. Así es que esa luz misteriosa que parecía una estrella que estaban mirando los magos no era otra cosa que un ángel, el mismo que dio la noticia a los pastores en Belén, o ángeles los mismos que adoraron después que se dio la noticia a los pastores de Belén.
Entonces viene Herodes y le dice a los magos en qué tiempo exacto miraron aparecer esa estrella. Y a según ellos le hablan conforme al conocimiento que tienen. Pero hay que tener cuidado con lo que es Satanás. Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás muchas veces se disfraza de alguien que busca nuestro bien. Le dice Herodes a los magos, ¿cuál es el tiempo exacto en el que apareció su estrella? Yo también quiero saber, porque quiero adorarle. Ese es Satanás. Siempre trata de esconderse detrás de mentiras y engaños para destruir la verdad y en esta ocasión al propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Mateo 2:9-11 dice así: ellos habiendo ido al rey se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Después de haber escuchado al rey, dice que se levantaron estos magos y siguieron sus caminos. Y milagrosamente la estrella volvía a aparecer en el cielo y ellos se dejaban guiar por esa estrella, que representaba a un ángel que los estaba guiando. Y esa estrella los guió hasta el lugar en donde se encontraba nuestro Señor Jesús y ahí se detuvo. No podía haber otra señal más clara que ahí estaba ese rey al que buscaban los magos para adorarle. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En primer lugar, vemos que cuando estos magos llegan al palacio, ellos llegan con el testimonio de que ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarle. Así es que el primer regalo que estos magos le hacían a nuestro Señor Jesús era su corazón. Muchos creen que los magos eran tres. Y según llegan a esa conclusión por los regalos que trajeron. Creen que era un regalo cada uno y como eran tres regalos, eran tres magos. Eso no podemos probarlo con la Biblia tampoco. Y otros, según entre leyendas y tradiciones, le ponen a un nombre a estos magos, algo que menos prueba la Biblia. Pero lo que sí es verdad es que buscaban el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Rey del universo, para adorarle. Pero por haber ellos hecho de su corazón el primer regalo para el Rey de los judíos, como ellos lo llaman, nuestro Rey, ellos pudieron entender todo lo que estaba sucediendo. Cuando esa estrella se detenía en esa casa humilde de personas pobres, seguramente tocan a la puerta, se les abre, entran en una casa de escasos recursos, en un lugar en el que seguramente ni siquiera el rey a quien ellos iban a adorar se encontraba en una cama o de perdido propia. Pues vemos que su nacimiento fue en un pesebre o fue colocado después de su nacimiento en un pesebre. Pero a ellos no les importaba porque su corazón rebosaba de alegría. El Espíritu de Dios, que era el que guiaba sus corazones a la señal a donde estaba el rey al que ellos venían a adorar. No podían mirar su alrededor.
solo podían mirar al rey de los judíos, al que ellos habían venido a adorar. Entonces dice que cuando encontraron a nuestro Señor Jesús, cuando entendieron que esa era la casa en donde estaba el rey de los judíos que había nacido, se regocijaron en gran manera, y cuando entraron en la casa, vieron al niño Jesús y a su madre. Inmediatamente se postraron y lo adoraron. Cumplieron exactamente con sus propósitos. Pero mientras le adoraban, le abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Así es que si estos magos eran funcionarios en palacios, eran hombres de muchos recursos, personas distinguidas. Abren sus tesoros, le ofrecen oro, incienso y mirra. Según el incienso, es una resina de color blanco o amarillo pálido que se obtiene haciendo incisiones en la corteza de ciertos árboles del género Boswellia. Tiene un gusto amargo, pero es fragante cuando se la quema. Según era uno de los ingredientes del sagrado incienso del santuario, lo que podemos probar en Éxodo 38, Éxodo 30, 34. También solía importarse de Arabia, según Isaías 66 y Jeremías 6, 20. Esto era el incienso. La mirra, otra resina aromática muy cotizada en tiempos antiguos. Tenía un gusto amargo y ligeramente acre. Quizá se obtenía de un pequeño árbol, el balsamodendron mirra o comiflora mirra, oriunda de Arabia y del África Oriental. Era uno de los ingredientes que se empleaba en la fabricación del aceite sagrado. De igual manera, podemos probarlo con Éxodo 30 del 23 al 25. Y para hacer perfume, en Esther 2:12, Salmos 45:8, Proverbios 7:17, también se lo empleaba como calmante mezclado con vino, según Marcos 15:23, y para embalsamar, según Juan 19:39. Esto eran estos presentes que le ofrecieron a nuestro Señor Jesús. Según lo que podemos entender en el Viejo Testamento, se le llevaba regalos a personas de alta estima. Por ejemplo, a los profetas, como en el caso de Samuel. A los reyes, como en el caso de Salomón. Y muchas veces también se presentaban estos dones a los ídolos. Pero en este caso se lo estaban presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que hasta aquí podemos ver que estos hombres, estos magos, salían con la intención de encontrarse con el Rey de los judíos, con la salvación de Dios. Y cuando encontraron a la salvación de Dios, a Cristo Jesús, le adoraron. Su primer regalo se llamaba el corazón de ellos. Después de ofrecerle su corazón, pudieron ofrecerle los demás dones, los demás regalos, que era el oro, el incienso y la mirra. Entonces, vemos que estos magos salían específicamente a buscar al rey de los judíos. Y lo estaban buscando para adorarle, o sea, su corazón ya pertenecía al Rey del universo, al Salvador, para todos los que así lo aceptamos. Y ni siquiera vemos que los regalos se le ofrezcan al padre o a la madre,
físicamente de nuestro Señor Jesús, sino que al mismo Rey, a nuestro Señor Jesús, ofrecieron sus regalos, aun cuando era un niño. Así es que con este pasaje bíblico nos deja en claro la palabra de Dios, que aquel que dice estoy celebrando a Cristo Jesús, estoy celebrando a mi Salvador, estoy celebrando al Rey del universo, al Rey de reyes y Señor de señores, los regalos se los ofrecer al Señor. Así es que si tú dices estoy celebrando la Navidad, eso está bien. Pero nunca digas estoy celebrando a Cristo Jesús porque Él nació en este tiempo y la ropa es para ti, la ropa es para tus hijos, la ropa es para cualquier persona, pero no hay regalo para Jesús. Y vemos que el regalo para Jesús tiene que empezar en lo que es el corazón. El corazón es el primer regalo que se le ofrece a nuestro Señor Jesús y entonces podremos ofrecerles muchos más regalos. De igual manera, cuando vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 2, encontramos a estos pastores que se encontraban en el campo, cuidando sus rebaños. El ángel les da la noticia que ha nacido el Mesías a quien ellos tanto esperan. Aun cuando estaban guardando sus rebaños, lo abandonaron inmediatamente, porque el corazón le estaban dedicando a Dios. Esperaban con tanto esmero a su Salvador, a su Mesías, que en ese momento no les importó cuánto valor tenía el rebaño, sino que lo abandonaron y se fueron inmediatamente a ver a su Salvador y adorarle. De igual manera, cuando vemos el tiempo de la dedicación de nuestro Señor Jesús, después de la purificación de su madre, lo presentan en el templo y se presenta este anciano Simeón, que en su corazón ya lo había hecho un regalo para Dios, porque vivía para Dios. Y también esta anciana viuda llamada Ana, que su corazón también ya lo había dedicado a Dios. Y adoraron al Todopoderoso y a su Rey, a nuestro Rey, nuestro Salvador. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, no el día de hoy, no el día de mañana, no alguna fecha del año. Todos los días vamos a llevar en nuestro corazón a ese Rey de nuestra salvación, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Le vamos a estar dando regalo todos los días, que será nuestro corazón, las alabanzas y otras muchas cosas. Y vemos a nuestro Señor Jesús hablar. En el capítulo 23, si no me equivoco, de Mateo, cuando dice de que, en el capítulo 25, en donde dice que nuestro Señor Jesús separa a las ovejas y a los cabritos. Los cabritos son, las ovejas son aquellos que le dedicaron el corazón a nuestro Señor Jesús y lo vieron hambriento y le dieron de comer, lo vieron sediento y le dieron de beber, lo vieron desnudo y lo vistieron, lo vieron forastero y lo alojaron, lo vieron en la cárcel y en el hospital y lo visitaron. Pero los cabritos hicieron lo contrario. Así es que toda buena obra que tú puedas hacer en todos los días del año es un regalo para nuestro Señor Jesús. Así es que nunca digamos, yo soy hijo de Dios, celebro a Cristo Jesús, si tu regalo o tus regalos no son para nuestro Señor Jesús. Así es que si en estas fechas estás dando regalo a esposo, a esposa, a hijos, a hijas, a amigos, etcétera, dando y recibiendo, ¿qué le estás dando a Cristo Jesús? Si no le estás dando nada, de perdido no digas, estoy celebrando a Cristo Jesús. Porque estos magos celebraron a Cristo Jesús,
pero le entregaron su corazón y le dieron regalos a Cristo Jesús. Ese es celebrarlo a Él. Pero en este mundo, al igual que en el mensaje de este día, vemos a estos magos que vienen para adorar al Rey de los judíos que ha nacido. Y en el pueblo de Dios estamos viendo a este rey sin escrúpulos, que no le importa matar aun si fuera su propia familia con tal de permanecer en el trono. Vemos a estos principales líderes del pueblo, principales sacerdotes, escribas, maestros de la ley, todos sorprendidos, no saben, no entienden, no se dan cuenta. ¡Qué tristeza! Que eso no nos suceda a nosotros como cristianos en este tiempo. Se acerca la venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Esta vez no para salvar lo que se había perdido, sino para acabar con todo lo que es pecado y lleva pecado sobre sí. Mateo 2, del 12 al 15, dice así: pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vemos que anteriormente dice Herodes: vayan, y cuando encuentren el lugar específico vienen y me avisan, porque yo también voy a ir a adorar. Pero Dios tiene el control de todas las cosas y en todo tiempo. Mientras Herodes trataba de engañar a hombres, a Dios no podía engañar. Así es que, después de haber cumplido con su misión, estos magos, después de regocijarse tan grandemente delante del Rey, el Salvador del universo a quien estaban buscando, ahora están listos para salir. Seguramente fue la última noche que dormían en esas regiones. Cuando el ángel de Dios se le aparece en sueño y les dice: ¿saben qué? No pueden regresar por el mismo camino, y les indica por cuál camino ir. No deben llevar las noticias a este rey sin escrúpulos, porque él buscará al niño para matarlo. O sea, Satanás ya había engañado a los hombres. Nosotros también queremos adorarle. O yo también quiero adorarle. Vayan y búsquenlo. Y cuando lo encuentren me avisan, para que yo también le adore. Entonces dice que estos magos obedecieron a Dios y se fueron por otro camino. Seguramente esperaba el rey. Y pasó el tiempo y no se presentaron. Entonces Satanás le hizo pensar a Herodes: estos hombres se han burlado de ti. ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? Levántate y haz algo de lo que ya estás acostumbrado. Se levantó Herodes para hacer lo que estaba acostumbrado. Pero no antes de que Dios, de igual manera que le había avisado a los magos que se fueran por otro camino, le avisaba a José que debía levantarse inmediatamente, tomar al niño, a su madre y huir a Egipto, para Dios poner a salvo a su hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey. José obedeció a Dios, al igual que los magos.
Se levantó esa noche que tuvo el sueño o la visión y inició su viaje hasta ponerse a salvo con su esposa y la salvación de Dios, nuestro Señor Jesús. Seguramente estos dones, estos regalos que trajeron los magos, fueron los que sirvieron para el viaje de nuestro Señor Jesús con José y María, y para sostenerse mientras viajaban y por algún tiempo. Entonces, los magos ya se fueron por otro camino, y el Hijo de Dios, nuestro Salvador, ya ha sido puesto a salvo. Y como siempre dice Mateo, que se hacía de esa manera para que se cumpliera tal profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando vamos al Génesis, la batalla de Moisés con Faraón, del diablo contra Dios para sacar a su pueblo, vemos que Moisés le dice al Faraón por palabra de Dios: deja ir a mi primogénito. En esa historia se veía la profecía de lo que es nuestro Señor Jesús y lo que sucedía ahora. Mateo 2:16 dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Según se cree que estos magos, no específicamente 40 días después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero según los historiadores, podría ser que después de 40 años de nacido nuestro Señor Jesús, lo encontraban, le adoraban y le daban regalos o dones. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que por haber indagado, por haber investigado con diligencia, Herodes de los magos, y manda matar a niños de 2 años hacia abajo. Según los historiadores sobre ese tiempo, se dice que se consideraba al niño de 1 año desde el día de su nacimiento hasta que lo cumplía y pasaba al otro año. Por ser de esa manera, no especifica la Biblia, y seguramente para no dar detalle del nacimiento de nuestro Señor Jesús, pues si la Biblia hubiera especificado cuál era el tiempo en que había nacido nuestro Señor Jesús, ya no habría esa confusión para el mundo en este tiempo y decir estamos celebrando y no entienden lo que celebran. Pero aún cuando se registra este hecho, se registra de esta manera para no dar detalles a lo que fue la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así es que seguramente desde 0 edad hasta la edad de 1 año fueron los niños que perecieron por manos de este terrible rey, hombre sin escrúpulos. Según él, estaba esperando la noticia en donde estaba el rey de los judíos para que él vaya y adore. Pero cuando Dios lo hizo ver a él que de Dios no podía burlarse, se llenó de ira, de igual manera que dice el Apocalipsis, que cuando Satanás, por medio de estos que trataron de matar a nuestro Señor Jesús, empezando por Herodes, se dan cuenta que han perdido la oportunidad de matar al Hijo de Dios porque es arrebatado para Dios y su trono, se aira contra los descendientes de la mujer, la iglesia de Dios, el que guarda los mandamientos y la fe de Jesús. Eso fue lo que sucedió en esta ocasión.
Cuando se vio burlado Herodes, cuando se dio cuenta de que sus planes fueron frustrados, se llenó de ira. En este hombre podemos ver al mismo Satanás actuar. No sé si has escuchado cuando algunos dicen eres Satanás en persona o tal es Satanás en persona. Bueno, aquí se cumple exactamente este proverbio o dicho. Se portaba como el mismo Satanás, lleno de ira, a matar a justos por pecadores. No le importaba nada. Era un niño al que él estaba buscando. Por un niño perecieron muchos. Según los historiadores, no era tan grande ese lugarcito llamado Belén. Y no fueron tantos. Los niños, pues, solo eran niños varones a los que se buscaba. Y según debería de ser desde el año 0 hasta el año. Y seguramente ellos entendían más bien hasta cuántos meses. Y por entenderlo, así buscaron a los que ellos creyeron que pudiera haber sido y los mataba. Satanás sabía que el niño Jesús ya estaba salvo, pero quería provocar dolor al Todopoderoso al darse cuenta de que inocentes estaban pereciendo. Pues no olvidemos que a Dios le importa nuestro dolor, a Dios le importa nuestro sufrimiento, a Dios le importa que estemos bien. Hebreos 6:6 dice así: y recayeron, sean otra vez renuevados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Aquí vemos a estos magos, a quienes el pueblo de Dios los llamaba paganos, idólatras, gentiles, inmundos. ¿Cómo llegaron a conocer al Rey de Israel, al Rey de los judíos, al Rey de reyes y Señor de señores, al Salvador de la raza humana, de perdido al que lo quiera aceptar como Salvador? Del otro lado vemos a Herodes, a los principales sacerdotes, a los escribas, a los maestros de la ley, confundidos, con miedo y despreciando a aquel a quien de tierras lejanas estaba siendo buscado para adorarle. Esto sucedió físicamente, literalmente. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto y también el día del sacrificio de nuestro Señor Jesús, diríamos como decían algunos judíos: si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, nunca hubiéramos dado nuestro voto o nunca hubiéramos participado para darle muerte a nuestro Salvador, al Hijo de Dios. Pero para nosotros en este tiempo, como lo fue para los judíos, los mismos que decían: si nosotros habíamos vivido en tiempos de los profetas, no hubiéramos participado en su muerte como lo hicieron nuestros padres. Ellos fueron los mismos que daban su voto o de perdido gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, el día del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y hoy nosotros que decimos lo mismo. Dice claramente la palabra de Dios que los que han recibido la salvación de Dios, los que se han regocijado delante de Dios, han experimentado la unción del Espíritu Santo, han esperado la promesa de Dios, se han consolado con el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús y luego recaen, no pueden ser renovados. Porque cuando piensan y actúan como que pueden ser renovados, crucifican a nuestro Señor Jesús de nuevo para ellos mismos. O sea, te comportas como Herodes y te comportas como aquellos que gritaban: crucifícalo, crucifícalo, en el día del sacrificio de nuestro Salvador. Así es que en este día, amigo, amiga que has escuchado, hermano, hermana, nuestra intención no es ofender a ninguno.
Solo que conozcas la verdad de Dios. Y esta es la verdad de Dios, la Biblia, su palabra. Si celebras a nuestro Señor Jesús, dale regalos a nuestro Señor Jesús y empieza con tu corazón. Cuando le entregues tu corazón como el regalo principal, entonces podrás entregarle muchas cosas, especialmente lo que es tu voluntad, para que en tu voluntad se vea cumplida la de nuestro Señor Jesús. Pero no digas, la Navidad es Jesús, porque no lo es. Jesús no nació en la Navidad. Y si quieres saber más sobre la Navidad, aquí abajo te voy a dejar un enlace del mensaje que compartimos el año pasado. Puedes mirarlo, te vas a dar cuenta de lo que es el origen de esa fiesta, que es tradición y también paganismo. Pero en este día te estoy invitando, amigo, amiga, hermano, hermana, dale el regalo de tu corazón a nuestro Señor Jesús. Él dice, aquí estoy tocando a la puerta. Si tú escuchas, si tú atiendes y me abres, yo entraré contigo, cenaré contigo y tú conmigo. Déjame entrar, porque yo te voy a salvar. Yo te voy a hacer heredero del reino de mi Padre. Son las palabras de nuestro Señor Jesús para ti, amigo, amiga que estás escuchando. Y también para ti, hermano y hermana. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.